Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última clase de epistemología. Pues, a ver, bastante interesante y creo que a ustedes también les haya gustado y lo hayan disfrutado como lo hice yo. Voy a grabar la sesión el día miércoles en lugar del viernes porque mañana, en teoría, mañana o el viernes, tienen su examen, ¿vale? Entonces, como ustedes han estado trabajando como bien y han sido muy juiciosos y tal, pues el examen tienen solamente un día para resolverlo, pero les voy a dar un poco más de tiempo, solo que quede en secreto para que no tengamos problemas después. Y también en teoría tendría que ser como un formulario, tipo cuestionario, tipo examen de prepa, pero yo hablé con la coordinadora para decirle que no quería ese tipo de exámenes, al menos no con ustedes, porque ha sido como un buen curso. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Ha sido un buen curso, entonces como que no se me hace justo esa forma de evaluación y prefiero que mejor me hagan un ensayo. Todas las especificaciones las van a encontrar donde dice examen, pero sí me gustaría pues leerlos. Los he estado leyendo durante 2 meses y creo que vale mucho la pena hacerlos escribir una vez más, ¿ok? Entonces, perdón, los WhatsApps. Entonces, pues nada, vamos a la última clase y espero que les guste. Para esta sesión elegí como algo distinto para terminar y que no vean como ese esfuerzo filosófico casi exagerado por encontrar algo así como una verdad absoluta, como lo habría en Platón, en Descartes, quienes, como lo vimos, buscaban precisamente eso, ¿no? Una verdad absoluta. Y si en algún momento estos filósofos se toparon con problemas de escepticismo, entonces fue como para, en el caso de Descartes, tomarlo como de metodología. Platón en algunos diálogos introduce argumentos escépticos, pero no los desarrolla como tal, no sencillamente igual. Lo mismo que Descartes, es solo para destruirlos. Y bueno, la sesión pasada hablamos brevemente de Hume y de cómo Hume introduce uno de los argumentos escépticos más importantes en la historia de la ciencia y de la epistemología, al afirmar que la causalidad, que es prácticamente el principio científico por excelencia, pues no existe, ¿no? Puede ser que lo que nosotros consideramos como causa y consecuencia son simplemente dos hechos que suceden por azar, pero que en realidad no tienen ninguna conexión. Tras esta oración, pues podemos deducir que ningún conocimiento, ni filosófico ni científico, pueden ser posibles, ¿ok? Ningún tipo de conocimiento pueden ser posibles. Todo está cancelado. Posteriormente, hablamos de Immanuel Kant. Y Kant tiene el propósito, yo creo que en su corazón, tiene el propósito de hablar precisamente de que sí puede existir un conocimiento verdadero y de que sí puede, de que sí podemos, no sé, llegar a la verdad absoluta. Sin embargo, en su propia experiencia y en su propia investigación, se da cuenta que esto no es posible, ¿ok? Que esto no es posible, que realmente el ser humano está condenado
Si queremos ponerlo de esa forma, el ser humano está condenado a conocer solo lo que cabe dentro de sus categorías de la sensibilidad, que serán el espacio y el tiempo. Aquello que esté fuera del espacio y del tiempo no puede ser conocido, ¿ok? La realidad en cuanto tal y aquella que no podemos conocer, para Kant va a ser llamada noumeno, y lo que sí podemos conocer será llamado fenómeno. Kant prácticamente va a abrir la caja de Pandora, porque a partir de él todos los filósofos posteriores pues van a partir de la hipótesis, ay, se me cae el micrófono, van a partir de la hipótesis kantiana de que si en realidad nuestro aparato cognitivo no tiene la capacidad de conocer el exterior, entonces, ¿qué sentido tiene el mismo conocimiento? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene hacer filosofía? ¿Qué sentido tiene hacer ciencia? ¿Qué sentido, incluso si me permiten, vamos a exagerarlo mucho, qué sentido tiene qué sentido tiene vivir? Por ejemplo, para un filósofo, ¿no? Ustedes dirán, ay, bueno, a mí el conocimiento no me importa. Bueno, los filósofos sí estamos interesados en eso. ¿Sí? Hago pausas porque tengo la garganta un poco tocadita. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿sí? Kant, ese gran héroe de la filosofía, o ese gran filósofo, llegó a un punto en el que afirma que no se puede conocer la realidad como tal. ¿Ok? No se puede conocer la realidad como tal. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a llegar a un extremo verdaderamente interesante de uno de los filósofos que, si bien Kant abre la caja de Pandora, Nietzsche baila con Pandora, hace un desastre. ¿Quién es este filósofo bigotón? Y muy citado, pero muy poco entendido. Él es un filósofo alemán. Es un filósofo alemán que nace en 1844 y muere en 1900. Él es muy importante porque él va a ser como un antecedente importante, un antecedente necesario de todas las filosofías contemporáneas, la filosofía del lenguaje, de la hermenéutica, por ejemplo, de Heidegger. Es el último gran metafísico, ¿sí? Tiene el propósito de acabar con la metafísica, no lo hace, pero sí apunta a las fallas de la metafísica, ¿ok? Y sus grandes interlocutores, o más bien los filósofos a los que les va a estar echando como mucha
carrilla, bueno, no carrilla, sino como que los va a estar ahí destrozando, va a ser Sócrates y va a ser Kant, ¿no? Kant, ese aburrido que no hacía nada, que no vivía la vida y tal. Bueno, de su vida privada, ¿qué podemos contar? Pues que era un personaje bastante interesante, que fue profesor durante muchos años, que publicó su primer libro llamado El nacimiento de la tragedia, que se doctoró a los 21 años. Y bueno, este libro se doctoró en filología. Él se doctoró en filología y lo que va a hacer es que publica El nacimiento de la tragedia y va a ser súper criticado, ¿sí? Va a ser súper criticado por toda la élite intelectual de esa época. ¿Por qué? Ahorita se los voy a comentar. Voy a ir haciendo aquí los apuntitos con los que vamos a ir guiando la exposición para que no nos perdamos mucho como acostumbra hacer la profesora, divagar. Bueno, entonces Nietzsche sufría de muchos malestares, entre ellos la sífilis. Y luego también se le iba un poquito la olla, hay que decirlo. De hecho, terminó loco. Ya terminó en el manicomio, ya se iba a abrazar a los caballos que estaban en los carruajes porque les pegaban mucho, los maltrataban y así, ¿no? O sea, la verdad es que sí, ya, bueno, defender los animales está bien, pero este exageró, ¿no? Hasta se puso a llorar cuando el caballo estaba siendo azotado. De los primeros filósofos en hablar de los animales y de protegerlos, también su maestro Schopenhauer. Schopenhauer va a defender a los animales también, ¿no? Pero imagínense, hasta el siglo pasado. Y bueno, Nietzsche, como estaba tan achacoso, era muy achacoso, pues viajaba como a lugares donde el clima le fuera favorecedor, pero sus enfermedades, sus sífilis, sus cefaleas y tal se fueron agravando de tal manera que nunca encontró algo así como la paz, como la tranquilidad de su propia alma. No lo pudo encontrar. ¿Por qué? No lo sabemos. Era un alma muy atormentada. Bueno, entonces él se enamora de una mujer llamada Luz Salomé, que estaba bien, era una filósofa, y tenía un amigo muy importante que era Paul Reed. Y entonces los tres empezaron una especie de poliamor ahí súper weird, súper raro entre ellos. Y cuando Nietzsche dijo, no, o sea, no puedo vivir amor de tres, ¿no? Felices los tres, no, no se puede. Mejor, pues yo le voy a pedir patrimonio, le voy a pedir matrimonio a Von Luz Salomé. Y lo manda pues a la friendzone, ¿no? Le dice, híjole, tú y yo somos amigos. Y al final se casa con su amigo, que es Paul Reed. O sea, queda súper decepcionado. Queda súper decepcionado de la vida de las mujeres. Es un misógino tremendo, ¿no? Las mujeres tienen cabellos largos e ideas cortas. Bueno, una tragedia así terrible, espantosa con este señor Nietzsche, ¿vale? Eh, ¿Qué pasará después? Bueno, sus escritos hablan precisamente del superhombre. Vamos a hablar de las tres transformaciones de la moral cristiana, del superhombre. Esto de hablar superhombre, alguien llamado Hitler, dijo, oye, me gusta mucho este de superhombre, ¿no? Sirve para mi teoría de que los seres humanos, en especial los alemanes, somos mejor que todos los demás. Bueno, que todos los demás seres humanos. Así que tomó mucho esto. Y lo más importante para nosotros en epistemología fue una de sus frases más famosas, no existen hechos, sino interpretaciones. Yo creo que con estos
puntitos ya tenemos para 10 clases. Que bueno, no vamos a tardarnos 10 clases, 40 minutos a lo mucho tenemos para hablar de todo esto. Así que voy a empezar, ¿no? Nietzsche murió de loco. Se le fue el avión, su hermana lo cuidó, ya no lo soportó, lo terminó dejando en un, ¿cómo se llaman los locos? En un manicomio, y ahí quedó nuestro filósofo. Murió relativamente joven, 1844, 1844. Murió de 56 años. ¡Wow! ¡Qué joven!, ¿no? Y escribía muchísimo. Otra cosa importante de Nietzsche es que él escribió en aforismos. Son muy pocos los libros que están escritos en prosa. Él escribió en aforismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los aforismos son pequeñas oraciones, porque precisamente como tenía tantos dolores de cabeza, no podía tomarse el tiempo como de redactar un libro o redactar un texto largo. Lo único que él hacía era como redactar por pedacitos, ¿no? Breves pedacitos. Ahorita déjenme, les leo algunos. Es que tengo los libros de Nietzsche, pero la señora que nos hace el favor de ayudarnos con la limpieza, pues acomoda los libros como ella quiere. Entonces así es imposible encontrar un libro. Los monos son demasiado buenos para que el hombre haya descendido de ellos. El mismo Nietzsche se va a poner a sí mismo el anticristo. Él mismo va a decir que él es el anticristo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué esa crítica tan fuerte al cristianismo? ¿Y por qué de esa manera? La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Sin música, la vida sería un error. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas. El hombre, un fallo de Dios, o Dios, un fallo del hombre. El hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, ¿qué tal? Les doy unos segundos para que mediten sobre esto. ¿Qué les dicen esas frases? ¿Qué pueden deducir de esas frases? Les dejo unos segunditos para que piensen. Escriban. ¿Qué les mueve esos aforismos nietzscheanos? Bueno, vamos a empezar con el espíritu griego y ya ustedes
van a decirme qué les provocó Nietzsche, ¿ok? El espíritu griego para Nietzsche es el único espíritu que, que aprendió o que logró desentrañar los secretos de la vida. Esto quiere decir, antes de Sócrates, claro, los griegos pensaban que el mundo prácticamente era una tragedia, ¿sí? Que la vida en sí misma era una tragedia, que por mucho que nosotros nos esforcemos, la vida siempre nos va a ir mal, ¿ok? Siempre nos va a ir mal en nuestra vida. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho echarle ganas, pero no vamos a triunfar. ¿Por qué? Porque existen fuerzas más grandes que el mismo hombre. Y esto lo veremos en unos momentos. Ese Dios al que la moral cristiana alaba y adora es solo un invento del hombre para no enfrentarse al hecho más importante, y es que nosotros estamos solos, ¿sí? Estamos solos. No existe algo así como un Dios, no existe algo así como el bien, no existe algo así como el mal. Son todos inventos de la moral cristiana. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, lo que quiere decir el filósofo alemán es que precisamente el espíritu griego lleva en su palpitar, en su corazón, en su interior, la tragedia. La vida es una tragedia y sin embargo tenemos que seguir con ella. Como los griegos, no les importaba que los dioses los estuvieran molestando, que el oráculo de Delfos hubiera dicho que su vida iba a terminar mal. O sea, fácilmente podemos ponernos a llorar, ¿sí? Sin ningún problema. Podemos suicidarnos incluso. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido esto y porque nosotros vinimos a este mundo a sufrir. Y es algo que a Nietzsche pues le llamaba mucho la atención de los griegos. No importa qué tanto sufriéramos, ¿sí? No importa que sufriéramos, lo importante es y hacerse su de tauromaquia, ¿sí? Muchos de ustedes podrán decir, no, no me gustan los toritos, y está muy bien, está bastante respetable lo que ustedes piensan de los toros. Pero voy a tomar con su permiso esa metáfora, porque el toro, aunque desconoce que va a morir, justo cuando empieza a ver que el torero lo está atacando, el toro no se echa para atrás. Bueno, algunos sí, se echan a tablas, ¿no? Pero la mayoría de estos animales siguen siendo bravíos y siguen atacando al torero. Lo atacan, lo atacan, lo atacan, lo atacan. Pese a que que saca que el capote, que saca las banderillas, que saca el estoque, no importa todo eso, no importa cuántas veces el torero lastime al toro, el toro siempre va a estar atacando y atacando y atacando. Y eso es para Nietzsche ese espíritu trágico verdadero. No importa cuántas veces la vida nos golpee y nos tire y nos maltrate, el valor del ser humano radica, y bueno, no hablemos de valores porque Nietzsche terminó con eso, pero el hombre se levanta y vuelve a pelear. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a salir de aquí muertos. Sabemos que vamos a salir muertos. La única cuestión, aquí la más importante, es cómo vamos a salir muertos. Vamos a morir como cualquier toro, una faena nada admirable,
Vienen los caballos o los burritos y se llevan al toro y ya está. O podemos soñar con el arrastre lento, que en la tauromaquia el arrastre lento es cuando el toro da una gran pelea, ¿no? Entonces se le honra con arrastre lento. O en el caso más afortunado es que el toro dé una pelea de tal magnitud, de una faena casi perfecta, que el juez y el torero le perdonan la vida y sale indultado, ¿sí? Tenemos nosotros esas oportunidades de ser un toro más, de ser un toro para recordar o de ser un toro inmortal. Por eso es que Nietzsche admira tanto a los griegos, porque aman la vida tal y como viene y no buscan explicaciones y no buscan justificaciones y no buscan pretextos. Se hace lo que se tiene que hacer las veces que sean necesarias. El gran mal al que nos vamos a enfrentar va a ser precisamente la moral cristiana. Zaratustra era un profeta, ¿sí? Que hace muchos tiempos, hace muchos años se fue al monte a meditar, no sé qué, no sé cuándo, y baja del monte y empieza a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. ¿Y cómo medimos las cosas buenas y las cosas malas nosotros? Pues en base a una moral. ¿Qué moral? La moral cristiana, la moral católica o la moral maniquea, vamos a llamarle así, moral del bien y del mal, que nos dice que el sufrimiento en esta tierra va a tener una recompensa eterna. Esta moral cristiana nos habla de la existencia de dos mundos, recordamos a Platón, de dos mundos, donde este mundo es sufrimiento, es dolor, es tragedia, y que como buenos cristianos tenemos que poner la otra mejilla, ¿sí? Y castigarnos por nuestros pecados. ¿Qué son los pecados? Acciones que atentan contra la moral. Desear a la mujer de tu prójimo, alabar a otros dioses, no respetar a tu padre y a tu madre, robar, fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Nietzsche se cuestiona, ¿de dónde viene esta moral cristiana? Pues algunos de sus antecedentes podemos encontrarlos en Sócrates, ese filósofo que según amaba la vida, ese filósofo que según amaba la filosofía y no sé qué, pero el tipo prácticamente se suicidó. O sea, para Nietzsche, Sócrates se suicidó. ¿Y cómo va a querer la vida ese tipo si estaba todo gordo, ojón, narizón, viejo? Claramente se quería morir. Porque aquella persona que ama la vida hace cualquier cosa por seguir con vida. No hacerse el héroe y no morir por una causa que ni siquiera existe. Con Sócrates desaparece el espíritu griego de aceptar la vida como tal, de disfrutarla. Se me olvidó decirles, perdón, que los griegos, es que me confundo, como también tengo clases con los chicos de prepa y les hablé también de Grecia, pensé que se los había dicho a ustedes, pero creo que no. Que los griegos creían en dos divinidades importantes, Dionisio y Apolo. Apolo era el dios de la razón, de la mesura, de la cordura, mientras que Dionisio de las pasiones, del alcohol, del baile. Y precisamente estas dos máscaras del hombre, estos dos dioses, llevaban como en un equilibrio nuestras pasiones y nuestra racionalidad. ¿Vale? Por un tiempo le dedicábamos pues nos dedicábamos a ser juiciosos, tranquilos, literatos, científicos, filósofos, estábamos del lado del Apolo, pero
Cuando llegaba la hora de Dionisios, pues también atendíamos y nos entregábamos profusamente al espíritu dionisíaco. ¿Qué pasa con Sócrates? Bueno, que se olvida la parte dionisíaca y solo se adora o se alaba la parte apolínea del ser humano. Hay aquí entonces una serie de espíritus, una serie de pulsiones, diría Freud, pulsiones que se quedan ocultas gracias a que al invento de, esto va arriba, al invento de una moral, de cómo comportarnos, de cómo no hacer daño, de cómo vivir siempre pendientes de un mundo que no conocemos pero pensamos que existe, como lo sería el cielo. Y toda nuestra vida terrenal va a estar girando en torno al querer obtener la vida eterna, ¿vale? Así que Nietzsche va a decir que esto es una mentira. Nietzsche va a decir que la moral cristiana viene del resentimiento, de juzgar a las personas que tienen el valor de obedecer su lado apolíneo y su lado dionisíaco, ¿sí? Si a una mujer, vamos a pensarlo así, le gusta meterse con un hombre y con otro, y luego con otra mujer, y luego con un transvesti, y luego con un transexual, la moral cristiana va a criticar eso, ¿no? Prefiere la mujer virginal, pura, recatada, obediente. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar a las personas, ¿sí? Es muy fácil escandalizarse y decirles que lo que están haciendo es mal y que se van a ganar el infierno. Solo las personas que realmente son inteligentes y que realmente tienen valor, van a realizar lo que ellos quieran, porque es muy fácil esconderse detrás de la moral cristiana, de la moral del resentimiento, de ser esas moscas del mercado que siguen lo que alguien ya te dijo. ¿Por qué? Porque ya no tienes que pensar, porque ya te dieron todo ahí picadito y tú simplemente lo vas a hacer. Amarás a tu padre y a tu madre, no desearás de la mujer de tu prójimo, no fornicarás, santificarás las fiestas, etcétera. Ya te lo dan todo deshebrado. Quien no hace caso a esta moral tiene que crearse a sí mismo, porque no tiene Dios, tiene que inventarse a sí mismo. Y es más difícil inventarse a sí mismo y escucharse a sí mismo y hacer lo que uno mismo quiera que seguir los mandamientos del resentimiento de la moral cristiana. ¿Sí? Pero claro, los espantosos, los moralinos, critican a las personas que tienen el valor de crearse a sí mismas. Eso les duele. Hemos vivido nuestra vida entonces como camellos, siempre con el debo, debo, debo. Yo pequé, yo pequé, yo pequé, no sé qué, no sé cuánto. Y vamos por la vida con la cabeza gacha, arrepentidos, tristes, porque no estamos alcanzando a un Dios, a un mundo en el que supuestamente vamos a ser felices. He aquí este valle de lágrimas, ¿no? Dice la oración. Una de sus obras o una de sus frases más importantes es Dios ha muerto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, no solamente mata al Dios católico, sino a todos los valores, a toda esta filosofía que busca una sola verdad, porque si eso es mentira, no existe una sola verdad. No hay algo así eterno, inmutable. Lo único que tenemos, lo único de lo cual podemos afirmar con absoluta certeza es esto que está aquí en la tierra. Y nada más. Entonces, ¿por qué pasar nuestra pequeña e insignificante vida sufriendo, poniendo la mejilla, etcétera, 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 siendo unos camellos resentidos? ¿Te imaginas que te mueres y ahí se acaba todo? Que no hay un mundo más allá, que no hay un alma. Entonces, todos los años que por fortuna pudiste vivir, tuviste conciencia, los desperdiciaste. Esto es lo único que hay, dice Nietzsche. Y si es lo único que hay,
tenemos que amarlo y gozarlo y disfrutarlo, porque lo que ves es lo que hay. Y dejar atrás esta moral cristiana, esta moral resentida, esta moral de moscas del mercado que se la pasan juzgando, se la pasan criticando a quienes tienen el valor de escucharse a sí mismos. Ahora se aplica esta frase de antes de criticarme, intenta superarme, ¿no? Algo así diría Nietzsche. Bueno,